Bueno, nosotros somos el grupo 2 y hoy vamos a hablar sobre la película The Wild Child of Aberon. Yo soy Felipe Perea. Yo soy Daniela Quiñones. Yo soy Juan Hoyos. Y yo soy Simón Jaramillo. Bueno, pues primero yo creo que comencemos hablando acerca de como de lo que a cada uno le gustó o como que más le interesó de la película. Principalmente a mí en específico me pareció muy interesante acerca como de al niño que vive en la selva y como que no tenía como una cultura muy marcada en él, cómo se lo llevan a una sociedad como que ya tiene la cultura muy marcada y de cómo lo tratan como de aprender esta cultura y de que vivan esta cultura y que se adapte. Entonces es como acerca de cómo le enseñan a utilizar cubiertos, la parte en que lo empiezan a vestir y los zapatos que ahí se puede ver el niño que lo siente como raro, como algo nuevo, lo de abrir puertas, que eso también es como algo como muy peculiar para el niño porque no estaba muy acostumbrado, entonces como que está como en espacios encerrados y no tiene la libertad que tenía en la selva y cosas por ese estilo. ¿Verdad? Me interesaron mucho. Bueno, pues a mí lo que más me llamó la atención de la película fue como Víctor cuando vivía en lo salvaje y pues lejos de la civilización logró sobrevivir sin pertenecer a ninguna cultura, pues como sin tener a nadie que le enseñara, ni a nadie a quien seguir para poder sobrevivir, pues desde que fue abandonado, o sea, desde que era muy chiquito, y buscó la forma como de adaptarse a las condiciones en las que estaba viviendo y pues vivió básicamente copiando lo que veía en la naturaleza, entonces empezó a caminar como los animales sobre cuatro patas, por decirlo así. Eh, y pues como que se fue adaptando y aunque no pudiera hablar ni caminar, estando completamente solo, pudo sobrevivir sin necesidad de copiar las acciones de las personas, sino copiando pues, las acciones de los animales, pues, de la vida en la que estaba. Bueno, a mí, más allá de todo lo que han dicho, lo que más me llamó la atención de esta película es lo diferente que es de las otras que hemos visto en el ciclo, donde en las otras películas, por decirlo así, el personaje principal naufraga o se pierde en una isla o no sé, cualquiera de esas cosas. Y en esta película pasa lo contrario, donde la persona que estaba en la selva o en la naturaleza llega a esa cultura citadina. Entonces me parece interesante ver y comparar ese choque de naturaleza a ciudad o de ciudad a naturaleza. Y también el hecho de que el personaje principal en este caso sea un niño y no alguien mayor como, como hemos visto en las otras películas. Y eso me lleva a mí a preguntarme, a pensar si la edad influye sobre si se puede adoptar o cambiar la cultura o es un factor que definitivamente no influye. Bueno, a mí, pues antes de decir lo que más me gustó de la película, quería comentar que como en las primeras escenas, la película me hizo pensar mucho en películas que probablemente podrían funcionar para este tipo de discusiones, que serían como Tarzán y el libro de la selva, especialmente pues en el libro de la selva, porque pues el personaje que sale, o sea, Víctor que sale al principio, pues se parece mucho a Mowgli. Y ya la película en sí, pues lo que tiene mucho que ver con lo que decían Juan y Daniela, que lo que más me gustó, em, pues sí es como este tema de que, em, mm, pues sí como de cómo llega una nueva cultura y le tratan de enseñar e imponer muchas nuevas cosas y casi que en esta cultura pues hacen como del niño como que un experimento y pues tratan de convertirlo y de adaptarlo a su cultura y enseñarle muchas cosas, como decía Felipe, que para él son nuevas. Entonces, como, sí, como el alfabeto, después le asignan un nombre y muchas otras cosas que para él son nuevas, pues muy curioso como casi que el profesor trata de, sí, como de embutírselas y de hacer que haga parte de esa cultura. Bueno, oigan, pero yo les tengo una pregunta, o pues acerca como ustedes, ¿qué opinan? Digamos, ¿cómo creen que ustedes o que el niño en sí, por ser tan joven y por ser tan pequeño de edad y como por no tener de pronto las ideas tan desarrolladas o por estar en la naturaleza, ustedes creen que el niño al llegar a la sociedad le cambiaron la cultura que ya tenía o el niño no tenía una cultura y lo que le hicieron pues, los doctores y el profesor
fue el que le metieron una nueva cultura en la cabeza? Yo creo que, o sea, yo creo que el niño en este caso, planteando la pregunta, sí, yo creo que el niño sí podría ser visto como una hoja en blanco y lo que hicieron cuando llegó como a esta nueva cultura fue meterle algo nuevo y no precisamente le cambiaron lo que ya tenía, no por el hecho de que es un niño y que es pequeño, sí, yo creo que es más por el hecho de que vivía solo. Y pues como hemos visto, sí, a lo largo de todo el curso, pues cuando uno habla de cultura, habla como de personas y como de convivir en comunidad. Entonces yo creo que el niño sí es una hoja en blanco, no por el hecho de ser un niño, sino por el hecho de que vivía solo. Entonces cuando llegó a la cultura, lo que hicieron los profesores o los doctores fue como meterle algo nuevo y no precisamente cambiar algo que ya tenía. Sí, yo también, yo la verdad también estoy de acuerdo con lo que dice Simón, pero también mucho por el aspecto de que, pues yo lo voy a poner un poco más así, de que también aún así si haya sido un niño o de pronto haya sido una persona más grande, como de mayor de edad o algo así, yo creo que sería lo mismo, o sea, sería como el mismo resultado de que esa persona no tiene una cultura y cuando llega como a la sociedad, entonces como que ya le implementan como una cultura como que una sociedad lleva como creando y modificando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Porque cuando está en la naturaleza y es así como pues como de salvaje y está solo tanto tiempo, pues en realidad no tiene como alguna cultura como implantada en uno, sino que uno solo anda libre, como buscando sobrevivir. Pues yo estoy un poco en desacuerdo con lo que están diciendo Felipe y Simón. O sea, pues como yo estaba diciendo antes, creo que pues no creo que se pueda llamar como tal costumbres, pues la forma de vivir que Víctor llevaba, porque se necesitan pues, las ideas, las tradiciones y las costumbres como que caracterizan a un grupo en específico, como de personas, pero no creo que fuera una hoja en blanco, solo que en vez de copiar y actuar como se le enseñaría a un niño normal, pues no normal, a un niño que vive en sociedad, eh, que desde cero se le enseñan las costumbres y pues hablar, caminar, comer y todo eso. Él copió estas formas de actuar a la naturaleza y como dije antes, se adaptó a la situación y al entorno en el que se encontraba. Pues, aunque no tuviera como tal una cultura, no estaba completamente vacío como de conocimientos y como de costumbres, no sé si se puede decir así, pero como de lo que él hacía a diario, que le fue difícil dejar, eh, pues cuando llegó a la ciudad, pues no fue tan fácil dejar ese estilo de vida para aprender las nuevas costumbres que le estaban enseñando. Bueno, y por último, yo también estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Daniela. Yo creo que el niño desde que nació empezó a adoptar y a formar esa cultura propia de él. Eh, Él tenía necesidades y tenía que desarrollar una serie de actividades, por lo cual, eh, pues hacerlo en repetidas ocasiones y todos los días, eso se convirtió en su cultura por más de que estuviera solo. Y el hecho de que lo hayan llevado a la ciudad no significa que fuera una hoja en blanco sin ninguna cultura, sino que para sobrevivir en esa cultura, digámoslo así, artificial en la ciudad, él tenía que abandonar los hábitos que tenía en la selva porque eran, digamos, obsoletos o inservibles dentro de la ciudad y para sobrevivir y adaptarse a su nuevo entorno, pues tuvo que adoptar una cultura totalmente nueva, pero no significa que fuera una hoja en blanco, solo tuvo que dejar lo que necesitaba para sobrevivir antes para poder sobrevivir ahora en su nuevo entorno inmediato.